En el caso que trabajaremos hoy, abordaremos desde dos dibujos las relaciones que pueden establecerse combinando el análisis del dibujo de la figura humana con el de la persona bajo la lluvia. Es importante mencionar, que como ya lo hemos hecho en otra oportunidad, que el test de la persona bajo la lluvia no es un test en sí mismo, sino una técnica complementaria que, para que su valor sea más rico y nos aporte información complementaria, debemos administrarlo a posterior del dibujo de la figura humana. Es decir, yo no podría tomar una batería, no sería lo ideal, donde tomo la casa, el árbol y la persona bajo la lluvia, si antes no tomé la persona. Es preferible tomar el dibujo de la figura humana y, si no podemos, no administrar el dibujo de la persona bajo la lluvia. ¿Por qué? Porque el dibujo de la persona bajo la lluvia lo que nos va a aportar como complemento es cómo, así como con la persona, nosotros vemos cómo la persona se posiciona existencialmente, actualmente en el ambiente, cómo se siente respecto a su situación vital, cómo se interacciona con el medio, cuál es su nivel de autoconfianza, características de su autoconcepto, su imagen corporal, que esos sí son aspectos como más característicos de la personalidad. En cambio, la persona bajo la lluvia es evaluar procesos defensivos que pueden activarse cuando esta misma persona se ve enfrentada a una situación inusual o algún tipo de adversidad. Por eso, digamos, independientemente de que ponga paraguas o no, eso simplemente no nos va a decir que tiene o no tiene defensas. Lo que uno va a evaluar es la estructura de cada uno de los dibujos y, por supuesto, nunca hacemos hipótesis aisladas, sino interactuando con el resto de gráficos y después con aquellas técnicas que tienen que ver más con proceso secundario de la personalidad, como es el cuestionario desiderativo o el test de Philipson en el caso de que lo administremos. Bien, comencemos entonces. Vemos que este material corresponde en primer lugar a una búsqueda laboral. Y la persona que graficó esto es una persona joven, de alrededor de 27 años, 30 aproximadamente, de sexo femenino, con estudios secundarios completos. El dibujo, pese a que tiene algunas características femeninas, si ustedes se fijan más arriba, la persona le adjudica sexo masculino, le pone Esteban, y una edad de 18 años, por lo tanto es un sexo diferente al propio y una edad muy inferior a la propia. Sabemos que esto también nos va a aportar idea de cómo se siente respecto a su género, que puede ser su rol femenino, las características, la naturaleza de lo femenino en esa persona, que a veces puede tener que ver con la pareja, el tema de hijos, a veces puede tener que ver cómo se siente la persona con su propio cuerpo y también cómo interacciona, porque digamos, el rol femenino tiene una modalidad, desde lo femenino se actúa desde un lugar que tiene que ver más con lo afectivo, con la parte de contención, tiene que ver más con la escucha, con la receptividad. Lo masculino tiene que ver más con la actividad, con el componente más mental o de pensamiento, y en realidad cada género integra ambos componentes, pero bueno, en el caso del sexo femenino integrará componentes más ligados a la femineidad, y en el caso del hombre, bueno, más ligados a la masculinidad. Lo que no quita es que cada uno tenga una parte femenina y una parte masculina al mismo tiempo. De hecho, intercambiamos ese tipo de roles permanentemente. Cuando uno escucha está en una posición femenina, en este caso, por ejemplo, que yo estoy hablando con ustedes, es una posición más bien masculina. Cuando uno está durmiendo está en una posición pasiva y a la vez cuando uno está actuando desde algún tipo de actividad está en un rol más masculino. El equilibrio es poder interactuar según las necesidades del momento, más desde un componente femenino o de un componente masculino. Pero cuando hay conflictos, por ejemplo, lo que sucede es que se actúa en lo contrario. Esto también es el importante aporte que nos va a traer el dibujo de la persona bajo la lluvia, porque, por ejemplo, uno puede dibujar, como en este caso, una figura de sexo masculino en el dibujo de la figura humana, pero cuando vean el dibujo de la persona bajo la lluvia se trata de una persona de sexo
femenino. Entonces, bueno, hay muchas variables que se pueden deducir de eso. Entonces, bueno, es un aporte también importante, porque a veces la persona puede adoptar en su vida cotidiana una posición como más fálica, más dominante, o con necesidad de mantener más el control de las emociones, que sería un rol más masculino, pero latentemente o potencialmente puede desplegar esa parte femenina. Probablemente haya algún conflicto y que por eso no la pueda desplegar como naturalmente lo que sería en primer término. Bien, ¿qué características tiene este dibujo? Bueno, en principio es un dibujo con bastantes desproporciones. Los brazos son excesivamente anchos. Si uno tuviera que enumerar 3 elementos así significativos, podríamos decir el cabello remarcado, la transparencia que hay con el contorno de la cabeza, la forma de las manos, que es interesante porque siempre hemos mencionado lo importante que es trazar una línea de simetría interna, en donde aplicamos también la simbología del espacio, izquierdo, derecho, arriba, abajo, pero en relación a la intrafigura y no en la relación del dibujo como un todo en relación a la hoja y lo que ocupe de ella. La línea de simetría parte en el caso de que el dibujo sea frontal, ya que en los dibujos hacia la izquierda o hacia la derecha no la evaluamos, parte de la mitad de la cabeza hacia abajo. Nosotros pusimos una flecha indicativa para que vean cuál es la mitad. De ahí hacia abajo uno lo que ve que en este dibujo predomina la parte izquierda. No obstante, en el dibujo de la figura humana bajo la lluvia, predomina la parte derecha de la figura. Entonces acá esto nos está diciendo, por un lado la persona tiene muchos apegos a los mandatos, a su experiencia y a las vivencias que ha tenido hasta el momento, que quizás no le dejan actuar con la suficiente autonomía, porque en el fondo desearía afirmarse con mayor seguridad en el ambiente. Esto lo vemos porque, bueno, en el caso del dibujo de la persona bajo la lluvia, vemos que, por ejemplo, hay un detalle más marcado de la figura hacia la parte derecha. No obstante, en ambas, me rectifico, predomina la parte izquierda, ¿sí? Lo que tiene el dibujo de la persona bajo la lluvia, que al agregar esa valijita, digamos, o ese tipo de carteras, es como que le agrega un elemento de detalle más hacia el plano de la derecha. También es significativo el tratamiento de los brazos. Los brazos son demasiado anchos y los dedos son totalmente diferentes los de la mano izquierda que los de la mano derecha. La mano izquierda tiene 6 dedos, pero bueno, están mejor definidos los dedos. En cambio, la modalidad es mucho más inmadura en la mano izquierda. Esto implica que hay dificultades en el contacto a nivel interpersonal, sociolaboral. Como que a la persona le cuesta manejarse con criterios de mayor madurez o mayor racionalidad. También la línea media de esos botones exageradamente marcados denotan mucha dependencia. También es significativa la transparencia que se obtiene al observar el pie derecho. Es muy grande la pierna derecha, como si quisiera pisar mucho más fuerte allí. El piso está muy sombreado y ese sombreado es en forma de zigzag, es un sombreado rayado, anguloso, lo que implica mucha angustia y preocupación con la situación real de su realidad actual. Esto vuelve a repetirse en la persona bajo la lluvia. Al compararlo, como dijimos, la estructura del dibujo también presenta las mismas desproporciones, pero aparece un componente femenino mucho más marcado. Es interesante después, que ustedes pueden leer en el material, que el relato no menciona el paraguas, dice que la persona se mojó, que estaba esperando el colectivo y se mojó. No menciona que llevaba paraguas, pero no obstante el dibujo aparece con paraguas. Esto muchas veces es importante tener en cuenta, que por qué tienen que estar siempre los relatos en los test. Por lo menos del HTP tenemos que pedir un relato que puede elegir el sujeto mismo, como hemos comentado en otros trabajos, de la casa, el árbol o la persona. Y después tenemos que relacionar ese relato con el dibujo. En este caso se le pidió también el dibujo de la persona bajo la lluvia y su relato. Y el relato no tiene mucha coincidencia. Lo que sí deja en común es que hay como un cierto desamparo y que más allá de que hipotéticamente podría instrumentar unas defensas, esas defensas no le son eficaces cuando tiene que resolver situaciones que no son
las de su cotidianeidad. El agregado de rayos y dobles nubes, también el hecho de que sean simétricos habla de ciertas defensas obsesivas, indica que experimenta gran tensión y gran ansiedad cuando se ve presión, se siente bajo una situación de presión.